Suponían que para este punto tenía seguramente un montón de preguntas que hacerles, pues al no estar en el modo de frenesí constante de sus respectivas transformaciones infinitas, pensar para ellos era algo más sencillo que de costumbre. Goku diría que lo había logrado. Había cumplido todos los designios que les habían dejado a él y a sus compañeros. Sin embargo, el objetivo lo hizo sentir vacío incluso cuando en teoría lo había encontrado todo. Se sentía engañado, triste y enfurecido al mismo tiempo. Ellos habían planificado el sacrificarlo sin pensar en las consecuencias. Yamoshi diría que así era, pero llegados al punto donde estaban esas trivialidades ya no tenían mucho sentido. Jugaron toda su eternidad a ser Dios y cuando realmente lo fueron, todo fue peor de lo que era antes. No era propio de un ser absoluto el decir estas cosas, pero lo sentían. De haber confiado más en ellos quizá habrían tomado previsiones desde el momento en el que se habían conocido. A Goku no le tomaría mucho tiempo darse cuenta de que en sus voces se escuchaba un profundo lamento, aceptando sus disculpas inmediatamente. Ahora mismo eran uno solo y les agradecía profundamente el haberlo acompañado. Los tres se detendrían, así Goku preguntando qué se supone que eran esos ojos que se cernían sobre ellos. Damu diría que era la voluntad absoluta. Realmente se personificaba individualmente en cada ser que la poseyera. Él por ejemplo veía a su hermano obteniendo al Super Saiyajin infinito, y en el caso de Yamoshi vería una y otra vez el lamento eterno de Damu. Era lo que alimentaba ese ansia de querer seguir para huir de ese miedo tan profundo. Estos le preguntarían en ese caso qué era lo que realmente veía. Goku se reafirmaría en que eran un par de ojos profundamente rojos pero sin cuerpo. Yamoshi diría que era interesante. Quizá esos ojos eran la representación de su miedo más grande, el cual era el reflejo de un Goku que lastimara a sus propios amigos. Goku recordaría todas aquellas veces donde esto lo consternaba, diciéndole a Yamoshi que realmente tenía toda la razón. Había dado con su miedo más grande. Este le respondería de Goku diciéndole que realmente era un ser muy interesante. Sin embargo, no estaban aquí solo para charlar. Como veía, gracias a la voluntad absoluta él se había convertido en lo que más temía. Alguien que destruiría todo, incluyendo a sus más allegados. Veían en su alma que siempre quiso volverse más fuerte para tener peleas increíbles, pero a su vez tenía miedo de soltar el poder para que no cayera en manos equivocadas. Ellos habían llamado a todos aquellos quienes alguna vez lo conocieron para que lo hiciera recaer en su mortalidad, dándoles la posibilidad de entrar a su alma tal cual él lo había hecho antes. Goku no lo entendería del todo, así Damu diciendo que para bien o para mal él tenía algo que les pertenecía a ellos. Siendo sinceros, no podían entender una manera en la que no fuesen ellos los portadores eternos de la voluntad absoluta. Goku diría que no, pues él había visto en dicho poder todo el sufrimiento de ambos en todas esas eternidades. No le parecía justo que fuesen ellos otra vez quienes cargaran con esto. Ambos Saiyajin de la primera existencia dirían que no era algo que estuviera de discusión. No le querían mostrar lo que seguramente su avatar físico estaba causando, pero tenían poco tiempo. Goku se entristecería en gran medida, puesto que además de que esto representaba que ambos volvieran a ese sufrimiento tan grande, también significaría que todo lo que había pasado hasta ahora sí era un error. Se negaba a creerlo. Damu se acercaría poniendo una mano en su hombro, diciendo que lastimosamente no todo debía tener un final bueno. La única decisión realmente correcta era haber asimilado a sus creadores cargando ellos con el dolor de todas las existencias y cosmologías venideras. Era un sacrificio desgarrador, pero así era. Yamoshi acompañaría las palabras de Damu, diciendo que nunca había sido tan sentimental como su hermano. Realmente no le emocionaba demasiado serlo. No obstante, si había un consuelo dentro de todo este infinito tormento, era pasarlo junto a su hermano. Que viera el lado bueno de todo. Siempre quiso ser más fuerte y lo había conseguido. Ahora era el ser más poderoso, pues nadie, jamás y bajo ningún concepto podría superarlo por omnipotente que fuese. Ni siquiera ellos en su máximo poder. Goku preguntaría qué pasaría con la inexistencia en ese caso, así estos diciendo que ya eso sería su asunto como seres realmente inalcanzables. Como matiz, estos también le responderían a Goku el porqué de Miurgo. Estos dirían que desde su creación notaban el desdén de sus hermanos divinos. Nunca quisieron hacer conflicto de ello, pues los entendían de cierta manera. Demiurgo era para ellos un ser imponente, pues jamás podrías imaginar que un ser con semejante presencia y apariencia fuese capaz de crear un cosmos tan increíble y funcional. Estos lamentaron mucho siempre su desaparición, guardando un gran respeto por él.
Por ello, en base a la voluntad absoluta, crearon un avatar lo más semejante a él posible. O por lo menos, semejante a lo que ellos esperaban que fuera. Realmente le agradecían el haber limpiado un poco su nombre. Goku al final aceptaría, pidiendo una última petición para ellos. Una pelea. Ambos no entenderían muy bien, así Goku repitiéndolo. Una pelea. Una batalla sin conceptos locos, sin poderes infinitos o transformaciones primordiales. Solo ellos en su estado base mostrando su técnica. Estos sonrientes aceptarían diciendo que sería un honor. Teniendo una increíble pelea en simultáneo, donde sorpresivamente Goku tendría una leve ventaja. Este recordaría todos los estilos de pelea que había aprendido, admirando así el estilo de pelea primigenio y primitivo de estos. En un momento dado, estos se alejarían para cargar un ataque con sus puños del cual saldría un gran estallido de luz. Al despertar, Goku habría vuelto a su estado base y no solo él, sino todos los demás quienes alguna vez fueron omnipotentes. Todos se alegrarían de ver a Goku, diciendo que era un gusto volver a tenerlo como de costumbre. Detrás de ellos estarían dos presencias infinitas. De hecho, las dos presencias más infinitas de todas como siempre lo debieron ser. Ya no eran los Damu y Yamoshi que conocían. Ahora eran nuevamente el Super Saiyajin Infinito y Super Saiyajin 20.000. Tortur se alegraría de esto pues entonces ya Goku había desistido. Solo debía derrotarlos de nuevo a ellos. Antes de intentar nada, este sería comprimido por completo por los primordiales pues ahora que habían recuperado la voluntad absoluta, volvían a ser total y absolutamente invencibles sin objeción por omnipotente que fuese. Antes de volver a perderse por completo, estos verían a Goku a los ojos como en aquella primera vez en el infierno 1, asintiendo y dando a entender que eso era lo que debía pasar. Este diría que lo lamentaba profundamente a lo que instantes después sería transportado como antes. Una voz repetiría el nombre de Goku, y esta voz se irían volviendo varias. De tanto repetirse este reaccionaría despertando de golpe. Cuando podría fijarse bien vería que estaba en el mundo vacío junto a sus amigos, quienes se alegrarían de verlo diciendo que lo había logrado. Finalmente habían ganado. Goku no entendería, preguntando a quién habían ganado así recibiendo la respuesta de quién habían vencido. Cellbuzzer. Goku tendría recuerdos muy difusos de algo pero no podría recordar el qué. Sin embargo se alegraría de haber vencido. Vegeta, Broly, Bardock, sus hijos y muchos más estarían. Dejando todo como un simple sueño que jamás había sucedido. No obstante, a lo lejos vería a dos seres debilitados. Dos seres que eran muy familiares para él y para todos siendo Zaiko e Irina. Aparentemente ellos también habían sobrevivido y resucitado gracias al Super Saiyajin 10. Esta vez todo tendría orden y los infiernos junto a sus guardianes estarían en paz. El reino celeste no se descompensaría, dando así como cerrado cualquier otro tipo de amenaza futura. Todo esto teniendo como costo el tormento eterno de quienes buscaban equilibrio. Dejando todo como si nada hubiera pasado. Seres como Takama y el 20 Supremos lastimosamente no volverían pues la muerte destinada no tendría vuelta atrás. Muy lejos en el tiempo. Allá donde la realidad común comenzaba a distorsionarse y a cambiar, estaría pasando algo increíble. En un lugar tranquilo y pacífico dos seres heridos casi de muerte recobrarían lentamente la conciencia. Estos no entenderían absolutamente nada de lo que estaba pasando, pero al verse recobrarían la conciencia completamente. Ambos dirían sus nombres, preguntando al unísono Damu y Yamoshi. Pero, ¿qué demonios había pasado y por qué estaban en este sitio y no en la primera existencia? Pues bueno, eso ya sería una historia que contar en otra ocasión. Lo cierto es, que esta historia o línea existencial de Dragon Ball AF había llegado por fin a un cierre.